Boa tarde. Gostava que as minhas primeiras palavras desta tarde fossem um sincero e sentido agradecimento ao Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, liderado pela professora Ruth Costa, presidente da comissão diretiva do CLUNEL, por me ter aberto as portas desta unidade de investigação, por me ter apresentado a sua vibrante atividade e por me ter convidado a dirigir-me a todos aqui hoje. É uma honra para mim fazê-lo. Estou muito grato pela vossa presença, tanto aqueles que estão aqui na sala, como os que nos veem telematicamente. Peço desculpa, desde já, por não me poder exprimir em português nesta palestra. Vou, então, utilizar o espanhol e, em algumas ocasiões, o inglês. Vamos começar. Voy a dedicar esta conferencia a uno de mis grandes intereses dentro de la investigación sobre el lenguaje, la efabilidad. El diccionario define efabilidad como cualidad de efable y también como el arte de expresar debidamente lo que se quiere. Partiendo de este marco general y desde la perspectiva de las ciencias del lenguaje, prestaremos especial atención esta tarde al estudio de la palabra y haremos un breve recorrido por algunos mecanismos lingüísticos que articulan la creación léxica. Abordaremos también procesos de derivación y de acomodación morfológica en aquellos casos en los que los hablantes carecemos de voces establecidas en la lengua. Además, como verán, no podremos evitar referirnos, aunque sea moderadamente, al influjo que ejerce la lengua inglesa en determinados casos de creación léxica. Haremos este recorrido de la mano de ejemplos que nos aportan el español y el inglés. Nos basaremos en cuestiones sencillas de teoría lingüística a fin de reunir un conjunto de ideas, conceptos y reflexiones que pongan de manifiesto la trascendencia del lenguaje en la esencia del ser humano, así como la conexión entre el lenguaje y la construcción del mundo. Resulta habitual encontrarse en la bibliografía lingüística afirmaciones acerca de la importancia de las palabras para cualquier hablante. Se habla del poder de las palabras cuando se declara que las palabras generan emoción, que las palabras animan, que nos guían y nos dan esperanza, que las palabras importan y mucho en nuestra vida diaria. Desde hace siglos, el ser humano ha reflexionado sobre la importancia de las palabras como un elemento creador que nos permite definir el mundo. Las palabras no solamente nos hablan del mundo exterior, del que percibimos por los sentidos. Las palabras obran milagros en nuestro mundo interior y abren las puertas en nuestro pensamiento a realidades que nunca existieron, ni existirán o se conocerán jamás. Aquí, ¿no es? Bien, decía que las palabras obran milagros en nuestro mundo interior y abren las puertas en el pensamiento a realidades que nunca existieron, ni existirán o se conocerán jamás. Por ejemplo, expresiones que todos entendemos como, lo ven en la pantalla, la reina de los Estados Unidos o la victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial o el punto más distante de la Tierra
o la persona que utilizó el lenguaje por primera vez. O la respuesta a esta pregunta: ¿cuántas palabras tiene la lengua portuguesa? Estas expresiones que todos entendemos refieren a mundos que no son el mundo real, pero nuestra capacidad de comprensión y de interpretación lingüística genera realidades no reales, imaginarias en nuestra mente lingüística y humana. Para muchos, las palabras son como los hilos que, debidamente entrelazados a modo de urdimbre, constituyen nuestro pensamiento. Como seguramente conocerán, desde tiempos antiguos los filósofos han tratado de aclarar si el lenguaje es un apoyo para el pensamiento o no. Es decir, si es posible desarrollar el pensamiento humano sin emplear una lengua natural, o si, por el contrario, la lengua es un apoyo necesario e imprescindible para el pensamiento. En nuestra tradición cultural occidental, ya desde los tiempos de Aristóteles, se considera que la lengua comunica ideas. El lenguaje se convierte así en un receptáculo en el que introducimos ideas con el fin de trasladarlas a nuestro interlocutor. Y de ahí que de manera informal se escuchen afirmaciones como las siguientes. Las tienen en la pantalla de Rimmer 2010. There are a lot of ideas in that sentence. You can get the same meaning across in different ways. Or I can put the same idea in different words. El énfasis es original. Los hablantes utilizamos las palabras realmente de una manera automática e instintiva, pero a la vez articulada. Desde el punto de vista antropológico, no hay duda de que el lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que separan al hombre de los seres irracionales. Sin las palabras, sin el lenguaje, nos encontramos perdidos. Nos parece especialmente destacable centrar la atención en una habilidad que caracteriza a los seres humanos, y es el lenguaje y su capacidad para hablar, el que los hablantes de una lengua sean dueños de las palabras de su lengua, sean conocedores activos o pasivos de dicho tesoro lingüístico. No tanto desde la perspectiva del conocimiento, sino, como veremos más adelante, de lo que les ocurre cuando carecen de ellas, pero las necesitan. En las ciencias del lenguaje son numerosos los estudios que certifican el abismo en el que se encuentran aquellos pacientes que, por sufrir daños cerebrales o neurológicos, experimentan la pérdida de parte de su léxico mental. Se ha llegado a afirmar que las afasias que desarrollan pacientes con enfermedades degenerativas como el Alzheimer pueden llegar, por desgracia, a un estado de gravedad tal que quienes cuidan de estos enfermos consideran que el enfermo ya no es persona, pues asocian el ser persona con la capacidad de hablar y de comunicarse, de tener dominio sobre las palabras y lograr expresarse a través de ellas. El psicólogo y lingüista canadiense Steven Pinker, titular de la cátedra Johnstone Family en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, lo resume del siguiente modo. Y cito literal. Language is so tightly woven into human experience that it is scarcely possible to imagine life without it. Chances are that if you find two or more people together anywhere on Earth, they will soon be exchanging words. When there is no one to talk with, people talk to themselves, to their dogs, even to their plants. In our social relations, the race is not to the swift,
but to the verbal. The spellbinding orator, the silver-tongued seducer, the persuasive child who wins the battle of wills against a brawnier parent. Aphasia, the loss of language following brain injury, is devastating, and in severe cases, family members may feel that the whole person is lost forever. Fin de la cita. 2 años más tarde, en 1997, como ven, Meyer y Rose sintetizaron este pensamiento en un enunciado tan conciso como atinado desde mi punto de vista. Language is our humanity. No podría estar más de acuerdo. Suele decirse que cuando para desarrollar nuestro discurso necesitamos una palabra de cuya existencia no estamos del todo seguros o simplemente desconocemos, hemos de recurrir al uso del diccionario. En el diccionario podríamos encontrar entonces la palabra justa, el término preciso para aquello que queremos expresar, pero no sabemos cómo plasmar léxicamente. Sin embargo, a menudo nuestras búsquedas por los diccionarios fracasan cuando queremos encontrar términos relativos a fenómenos de novísima actualidad, es decir, vocablos que aún no han tenido tiempo de ser incorporados en los diccionarios, o cuando los diccionarios no recogen palabras de una determinada categoría léxica, precisamente la que necesitamos insertar en nuestro discurso, pero sí incluyen otros términos derivados de categoría distinta, morfológicamente relacionados. El kit de la cuestión es el siguiente. ¿Qué hacemos los hablantes cuando necesitamos un término que no está en el diccionario, pero nuestro discurso lo requiere? Por naturaleza, tendemos a inventarlo, a crearlo, y no necesariamente recurriendo a un préstamo, por ejemplo, del inglés, aunque también, sino que ponemos en funcionamiento mecanismos internos, inconscientes, innatos, que poseemos como hablantes, y vamos a ver unos ejemplos del español y del inglés sobre esta cuestión. Vamos a tratar un caso de actualidad y les mostraré cómo está siendo abordado léxicamente en la lengua española. Me refiero al COVID, denominado en los inicios de la pandemia en el año 2020 simplemente como coronavirus. Este término inicial, coronavirus, fue reemplazado muy pronto en la burocracia oficial por la expresión más técnica SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, el nombre oficial del virus, simplificado como COVID-19, deletreado en mayúscula y expresado en género gramatical masculino. En español decimos el COVID-19. Algunos boletines oficiales, por ejemplo, el Boletín Oficial del Principado de Asturias, emplearon ocasionalmente el sintagma la enfermedad COVID-19, aunque se mantuvo como denominación de uso general la expresión el COVID-19. Cuando nos referimos a la enfermedad causada por este virus, el SARS-CoV-2, nótese que el acrónimo COVID contiene la D de disease en inglés, es decir, enfermedad, lo que justifica la presencia de su uso en género femenino y se habla entonces de la COVID-19. Obligatorio en ejemplos como el 1, la COVID-19 sumó 6 nuevas víctimas, e indeterminado en 2. Según se haga referencia al virus, en 2A, el COVID-19 podría extenderse a 50 países o la enfermedad 2B, la COVID-19 podría extenderse a 50 países.
El grado de propagación del virus y en consecuencia de la enfermedad causada por él guarda relación con la velocidad con la que se ha lexicalizado el término en su ortografía. Ya es habitual verlo escrito en minúscula, como aquí 3A, o incluso en su forma acortada 3B, solamente como COVID, como nombre común, lo cual es esperable a mi modo de ver y responde a la evolución lógica de las lenguas en este tipo de casos. 4, tal y como lo ven ahí, tanto en su versión larga como acortada, serían grafías incorrectas al no tratarse de acrónimos de nombres propios. Debido a lo novedoso del fenómeno, el Diccionario de la Lengua Española ofrece poca información. Solamente incluye el término COVID, como pueden ver, escrito en letra mayúscula, reconocido como acrónimo procedente del inglés y con género tanto masculino como femenino en español, con el significado de síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Quiero hacerles una observación sobre cómo está evolucionando el término COVID. En principio, esta palabra presenta la sílaba fuerte al final, COVID, palabra aguda. Sin embargo, empieza ya a detectarse la grafía con tilde en la O, convirtiendo la palabra en llana, es decir, COVID, la tilde en la O. Esta evolución creo que no debería sorprendernos. La nueva palabra, COVID, se está asimilando al patrón acentual prosódico por defecto de la palabra prototípica del español. La palabra típica del español es bisílaba y llana. Me gustaría recordar aquí que todas las lenguas suelen tener patrones de palabras prototípicas. De modo que si en español o en portugués, según creo, el patrón corresponde con una palabra de 2 sílabas y acento prosódico llano, en inglés, por ejemplo, la palabra típica anglosajona es monosílaba en términos fónicos, con la estructura gráfica de consonante-vocal, como tienen en la pantalla, vocal-consonante o consonante-vocal-consonante, a efectos de sonido. Por ejemplo, be, it, get o come. Sonidos, 3 sonidos. La grafía es distinta, pero hablamos de sonidos. O en italiano, lengua cuya palabra típica tiene 3 o 4 sílabas y tiende a ser esdrújula. Les dejo unos ejemplos. Palabras como máquina, leggere, pericolo o Elena en italiano. Resulta curioso cómo la tendencia que parece observarse en el patrón de acento que confluye con el género gramatical de la palabra favorece estas combinaciones que aparecen aquí en 5A y 5B. Género masculino y palabra llana, frente al género femenino y palabra aguda. Es decir, suele escucharse el COVID y no el COVID. En cambio, se suele escuchar la COVID y no tanto la COVID. Curioso. Creo que son cuestiones de textura sonora que habría que analizar. Y de sílaba, si está en sílaba trabada o no, el, la, ya va a determinar la característica de la sílaba. En el mundo en que vivimos existen, por desgracia, muchas personas que padecen COVID-19. No obstante, no hay por el momento una palabra que haga referencia a la persona enferma de COVID. Suele decirse que el fulanito dio positivo en coronavirus o que menganita está ingresada en el hospital con COVID. ¿Necesitamos realmente ese término referencial que aluda a la persona enferma de COVID? Pongamos que sí, que yo la necesito y que me gustaría poder denominar a un enfermo de COVID mediante una palabra única,
sin tener que dar un rodeo, sin tener que recurrir a una perífrasis. El lingüista español Fernando Lázaro Carreter nos recuerda que hay abundantes enfermedades que no tienen un término para designar a quienes las padecen. Subraya que, tras analizar el diccionario de la lengua española, no hay constancia lexicográfica para el enfermo de infarto, lumbago, sarampión, tétanos o tortícolis, entre otras muchas dolencias. Vamos a revisar rápidamente qué mecanismos lingüísticos tenemos para crear una palabra nueva que no existía cuando Lázaro Carreter escribió un artículo titulado Sidático en 1988, está recogido en un volumen de 1997, una palabra que designe, en este caso, al enfermo de SIDA. Cuando preguntamos a un hablante de español cómo se refiere a alguien que padece SIDA, la respuesta automática y espontánea que obtenemos en español es sidoso. Esta respuesta va acompañada del reconocimiento inmediato de que sidoso es una palabra despectiva y como tal, aquí lo ven, queda recogido en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. En sentido despectivo. El diccionario lo recoge. El término equivalente sin esa connotación negativa en el que se piensa rápidamente es seropositivo. Tras estas decisiones espontáneas, automáticas y naturales que observamos para nombrar realidades del mundo, subyacen mecanismos lingüísticos estudiados a fondo en las ciencias del lenguaje. La derivación morfológica, la analogía lingüística, la regularización analógica y la perspectiva social. Voy a hacer un rápido repaso a continuación. En primer lugar, es necesario observar qué sufijos han servido en español para nombrar enfermos. No son muchos, tenemos 3, 6, 7 y 8. Tenemos oso, por una parte, como en griposo de gripe o gotoso de gota, ico, con el significado de afectado por, como en alérgico de alergia o anémico de anemia, y en 8, tico, con la vocal tónica dependiente de la base, como en asmático de asma o paralítico de parálisis. En consecuencia, el sistema de derivación léxica del español nos ofrecería, por analogía, aquí tienen, en teoría lingüística sería una cuestión de analogía, de acomodación morfológica, 3 posibles palabras para denominar al enfermo de SIDA: sidoso, sídico y sidático. En las ciencias del lenguaje, seguro que lo saben, se entiende por analogía el procedimiento lingüístico mediante el cual se crean palabras o expresiones nuevas o se transforman otras que ya existen con el fin de acomodarlas a un determinado modelo morfológico. Lázaro Carreter señala que, por terminar en A, los patrones de alergia alérgico y asma asmático quizás favorecerían los términos sídico y sidático. Lázaro Carreter confiesa, y son palabras textuales, que sidoso horripila, palabras textuales, cuando precisamente es sidoso el término que acabó entrando en el diccionario de la lengua española. Concluye Lázaro Carreter que su gusto personal se inclina por sídico, aquí marcado, destacado en la pantalla, y opina que han de ser los médicos los agentes de la implantación de este término, o cualquiera de los que pudiese ofrecer la lengua española. Claro, como acabamos de ver, el derivado oficial en español es sidoso, vocablo pues, con una connotación claramente peyorativa, en paralelo con un equivalente neutro, como vimos antes, que es seropositivo, que trata de evitar el estigma social al que suelen estar sometidos los enfermos de SIDA.
Volvamos al ejemplo del coronavirus. ¿Qué término podría elegir para referirme al enfermo de COVID? De COVID. ¿Covidoso? ¿Covídico? ¿Covidático? La lengua española me daría esas tres posibilidades. A mí me gusta covídico. Quizá pues por eufonía suena bien, me suena bien, por longitud y por la textura que tiene la palabra covídico. O I-I-O, la estructura espejo. Sin embargo, a pesar de la vigencia de la enfermedad, pues sospecho que pasará mucho tiempo antes de que la lengua española oficialice, si es que en algún momento lo hace, un término que denomine al enfermo de COVID. Por ahora no existe, con lo cual se podría usar cualquiera de los tres, covidoso, covídico o covidático. Están disponibles según el sistema lingüístico del español. Estos procesos de creación léxica con procedimientos de derivación morfológica, estamos haciendo un derivado de COVID, hacemos un derivado de SIDA, hacemos un derivado sídico, sidoso, sidático. No son exclusivos, naturalmente, de la lengua española, ocurren en todas las lenguas. Y vamos a repasar un momento el ejemplo que nos da Peter Matthews, un lingüista inglés, en relación con la lengua inglesa. Se trata de este ejemplo. Vamos a partir de este ejemplo. Partimos del ejemplo de 9, el verbo to capsize, que significa zozobrar o hundirse. To capsize. Peter Matthews necesitaba insertar en su discurso el sustantivo, el nombre, morfológicamente relacionado con este verbo capsize, que significase acción y efecto de hundirse. Consultó el diccionario inglés, no encontró ninguna palabra con ese significado y pensó como posibilidad inmediata la forma recogida en 10, capsization, aunque finalmente su opción preferida fue capsizo. A pesar de preferir el sustantivo derivado capsizo, Matthews reconoce que capsization fue la primera opción que le vino a la cabeza. La creación de capsization es el resultado de aplicar un proceso de analogía, por el cual se buscan palabras establecidas en el idioma que tengan un patrón morfológico similar. Y se aplica la misma regla de derivación verbo-sustantivo. En este caso, la analogía la encontramos en estos ejemplos de 11. To stabilize, el sustantivo stabilization. To sterilize, esterilizar, el sustantivo sterilization, esterilización. O victimize y el sustantivo victimization. Por lo tanto, capsize, capsization. Hay que decir que a día de hoy el sustantivo capsization no es más que una palabra posible en inglés. Es decir, no está establecida en el léxico oficial de la lengua inglesa, capsization. Tampoco lo está capsizo, uno de los dos. ¿Qué pasaría con la traducción española de este término? Hundirse, vamos a elegir el verbo zozobrar, que es la versión un poco más culta de hundirse. To capsize significa zozobrar o hundirse. ¿Cuál sería el sustantivo morfológicamente relacionado con zozobrar? Que signifique acción y efecto de zozobrar. Una vez que hemos preguntado a hablantes, la respuesta mayoritaria que nos dan los hablantes es zozobramiento. Tienen en la pantalla. Y a gran distancia aparecen opciones como zozobraje y zozobración. Es decir, empleando sufijos que típicamente nominalizan verbos, como vemos en 12, 13 y 14. Miento, final, sufijo en miento, por ejemplo, encantamiento de encantar, o rozamiento de rozar, o aje, abordaje del verbo abordar,
o doblaje del verbo doblar, o acción, como en celebración de celebrar, u oración de orar. Por lo tanto, tenemos tres posibles patrones en los que podemos acomodar el nuevo término. Quizás por regularización analógica con el sustantivo derivado de hundir, hundimiento, tendríamos entonces zozobrar, zozobramiento. Podría ser, ¿por qué no? Sin embargo, fíjense en 14, el ejemplo de 14, donde el verbo celebrar, que acaba en brar como zozobrar, deriva en celebración, mientras que el término zozobración rara vez se da como opción espontánea por parte de los hablantes. El término, como les anunciaba antes, el término más habitual es zozobramiento, como sustantivo de zozobrar. Bien. ¿Qué nos dice el diccionario de la lengua española? Lo tiene. Aparece en el diccionario el sustantivo zozobra, la zozobra. Y la primera acepción del diccionario dice acción y efecto de zozobrar, es decir, el significado que queremos. Sin embargo, he de decirles que para mí, como para muchos hablantes nativos de español, zozobra significa, en primer lugar, preocupación, inquietud o congoja. Es decir, la segunda acepción que nos da el diccionario. Frases como las de 15, la zozobra del barco, son absolutamente correctas y se refieren al hundimiento de la embarcación. La vía de agua que se abrió en el casco causó la zozobra del barco, perfecto, o fueron testigos de la zozobra del barco de pesca. Claro, yo como hablante medio de español, ante la inseguridad que me provoca si zozobra es correcta o no con el significado de acción y efecto de zozobrar, aunque esté oficializada en el diccionario, acabaría empleando, sin ninguna duda, una voz alternativa, hundimiento, palabra con la que me siento 100% cómodo y estoy seguro de su corrección. Consideraciones de este tipo han sido objeto de estudio en teoría lingüística. Un autor como Mark Aronoff, dedicado a la morfología desde el punto de vista de la gramática generativa, apela a lo que él denomina perspectiva social. Dice que cuando un hablante no está seguro de la existencia de un término o duda de la corrección de una palabra resultado de la creación léxica, la opción por la que finalmente se decante, si hay varias, siempre será la opción segura. Y aquí les doy una cita al respecto. Y dice, "In order to avoid the stigma of using the wrong word, the speaker falls back on the trusty word, where he knows that though he is surely revealing the positive of his vocabulary, he cannot make a mistake." En mi caso, como el término zozobra lo asocio exclusivamente al significado de preocupación o inquietud, sumado a que zozobramiento me resulta rara y no estoy nada seguro de su uso en español, acabo recurriendo a la opción segura, es decir, a hundimiento. En este recorrido que estamos haciendo sobre cómo la facultad del lenguaje consigue crear palabras para nombrar realidades del mundo, resulta fascinante, creo yo, comprobar cómo se dan casos de tendencias léxicas en una dirección y en la contraria de forma paralela. Miren, voy a hablarles brevemente de los acortamientos de palabras y después de los archisílabos. Según hemos visto antes con algunos ejemplos, las lenguas tienden a preferir palabras que se amoldan a un determinado patrón estructural y fónico. ¿Se recuerdan? En español hemos dicho que la palabra prototípica es bisílaba y llana.
Y no debería entonces sorprendernos que se produzca una tendencia al acortamiento de palabras largas para acercarse lo más posible al patrón de la palabra típica. En español resultan abundantes, sobre todo en el habla coloquial, los casos de apócope, de aféresis y, en menor medida, de síncopa. Por apócope se entiende la pérdida de una o varias sílabas al final de una palabra. Son los ejemplos de 16. Decir bici en vez de bicicleta o cole en vez de decir colegio. Si el recorte de las sílabas tiene lugar al inicio de la palabra, entonces tenemos casos de aféresis, los de 17. Decir bus en vez de autobús o decir que alguien toca el cello en vez de decir violonchelo. Y cuando el acortamiento se produce eliminando una sílaba del interior de la palabra, estaríamos entonces ante casos de síncopa, los del 18. Decir mascar en vez de masticar o la palabra Navidad en vez de decir natividad. Fíjense que además de cumplir el objetivo general de acortamiento, muchos de estos ejemplos acaban encajando completamente en el patrón morfológico típico del español. Palabra de 2 sílabas y llana. Bici, cole, cello. También encajan en este molde de palabra típica del español algunos casos de extranjerismos, que con tanta alegría se suelen utilizar a pesar de que existen en español términos autóctonos para designar la realidad que preferimos nombrar como el préstamo foráneo, normalmente del inglés. No voy a analizar en profundidad el papel de los extranjerismos, pero sí quisiera entender a qué se debe esa preferencia por el término extranjero frente al autóctono. En muchos casos no se trata de rellenar un vacío semántico, cuando la palabra española y el giro extranjero plantean significados equivalentes. Entonces, sospecho que algo tiene que ver con la estructura morfológica de las palabras. ¿Por qué en español peninsular usamos abundantemente vocablos como parking, que tienen en la pantalla, cuando tenemos palabras propias como aparcamiento o estacionamiento? Resulta además confuso que este término venga definido, como lo ven en la entrada léxica, como lugar destinado a aparcar vehículos, cuando en inglés dicho significado no se expresa con la palabra parking. En inglés se dice car park. Fíjense lo que ocurre en el mundo del deporte. En el mundo del deporte también se usan numerosos extranjerismos. Unos sí recogidos por el diccionario de la lengua española, lo tienen a la izquierda, jogging, footing o rafting sí aparecen en el diccionario, y otros no, running, trekking o balconing no están en el diccionario. En español tenemos términos sencillos y plenamente asentados en la lengua española, como correr o senderismo. Si podemos hacer senderismo, ¿por qué decimos que vamos de trekking? Si tenemos aparcamiento o estacionamiento, ¿por qué nos empeñamos en decir parking? Los términos correr o senderismo, aparcamiento o estacionamiento no son palabras bisílabas ni llanas. En cambio, sí lo son los ejemplos analizados, que encajan mejor con el molde de palabra española típica, bisílaba y llana. Parking, jogging, footing, running, rafting, trekking y balconing. Balconing es trisílaba, pero es llana. Por paradójico que parezca, esta tendencia a acortar palabras convive con la tendencia contraria, que es la que representan hoy en día los que se denomina en lingüística archisílabos.
Los archisílabos son palabras morfológicamente derivadas de otros términos que a su vez son derivados y que surgen de raíces simples, pero que por no sé qué confusa razón acaban produciendo palabras desmesuradamente largas, palabras en general evitables, puesto que existen en la lengua equivalentes más simples que ya reflejan el significado que el archisílabo aspira a expresar. De ahí que resulten innecesarias. En opinión de Aurelio Arteca, en 2012, dice que los archisílabos son, y cito literal, palabras kilométricamente prescindibles. Por ejemplo, ¿qué aporta el archisílabo de A en 19 o 20? Transicionar o aperturar. Aperturar, por ejemplo, una cuenta bancaria. Uno va al banco a abrir una cuenta, no a aperturar una cuenta, frente a transitar o abrir. La respuesta es muy sencilla. ¿Qué aportan? Nada. Arteta argumenta que unos archisílabos se reproducen en otros afines, unas veces y en otros de mayor longitud, pues de lo que se trata es de generar palabras cada vez más largas. En teoría lingüística también tenemos una aportación muy importante al respecto. Nuevamente recurrimos a Mark Arnold para explicar por qué no deben crearse estos términos como transicionar o aperturar, cuando la lengua ya tiene transitar o abrir. Lo mismo ocurre en casos como 21 o 22. Fíjense, sustantivo gloria, adjetivo derivado glorioso, pero no otro sustantivo otra vez derivado gloriosidad. No. Y en castellano tenemos influir, el sustantivo derivado es influencia y un segundo verbo, otro derivado más largo, influenciar. Ven que no le he puesto el asterisco. El sustantivo gloriosidad, según Aronoff, estaría bloqueado, el concepto es bloqueo, estaría bloqueado por un término más simple como gloria. Lo mismo ocurriría con influenciar. No haría falta decir influenciar, puesto que tenemos ya el verbo influir. En cambio, es curioso, y aquí lo ven en la pantalla, como el diccionario de la lengua española sí legitima, sí da por bueno influenciar y nos remite sin ninguna observación al verbo básico influir, lo cual para mí es un reconocimiento de lo innecesario de influenciar. No aporta nada influenciar respecto de influir. Bien, con estos ejemplos llegamos al final de la conferencia. En este paseo por las palabras hemos explorado algunas herramientas de las que disponemos los hablantes para la creación de nuevos términos. Hemos comprobado, por ejemplo, cómo las posibles nuevas palabras tienden a acomodarse a patrones morfológicos ya existentes y permitidos en la lengua. Estos recursos lingüísticos han de ser flexibles y contribuir a la creación léxica del modo más natural posible. Ahora bien, la comprensión semántica por parte de los oyentes debe ser inmediata, de acceso directo y sin obstáculos. Recuerden el concepto que hemos revisado sobre la analogía morfológica y el papel que juegan las secuencias prototípicas de los idiomas. No olviden tampoco el concepto de perspectiva social a la hora de preferir unas palabras sobre otras alternativas también elegibles. Por lo general, estos mecanismos lingüísticos no se articulan de manera aislada, sino que interactúan unos con los otros de manera compleja. Los hablantes nos convertimos en orfebres, artesanos de la lengua, al manejar materia morfológica que combinamos con componentes fonológicos, semánticos, incluso pragmáticos.
Cuando creamos nuevos términos, el significado suele ser el ingrediente fundamental. En cambio, cuando escuchamos un término nuevo, la textura fónica, la evocación sonora de la palabra puede llegar a determinar el gusto que nos lleva a preferir una sobre otra. Los ejemplos de lengua que hemos revisado en la conferencia responden a la necesidad propia de una lengua viva, según la reflexión que nos ofrece el pensador y filósofo portugués José Enes en su obra Linguagem e Miséria, a quien voy a citar en este momento. Dice la cita: a linguagem, e esta linguagem viva, como função expressiva, é empregada pelo indivíduo para exprimir a sua experiência existencial. Usando o português como a língua em que vivemos, tomamos-la comparativamente como a forma expressiva com que partilhamos a existência da humanidade inteira. Ya sea en portugués, o en español, o en inglés, el lenguaje nos define y nos expresa como seres humanos. El lenguaje nos une a los demás hablantes, nos conecta con el mundo a medida que lo construimos y nos reconcilia con nosotros mismos. Las palabras son el motor que permite transmitir los relatos que expresan las experiencias y los pensamientos que tenemos. Tal y como me dijo hace unos días la profesora Huth, life is language and language is life. No olviden que somos seres de palabras y las palabras nos guiarán por cualquier mundo que deseemos imaginar. Nada más, gracias, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada ao professor pela comunicação. Não sei se temos alguma pergunta da sala ou da sala virtual. Professora Maria, posso falar em português? Sim, sim. Tenho uma pergunta quanto aos critérios que usa para definir o que são palavras prototípicas em cada língua. Porque é um critério de frecuencia. Qual é o critério que usa? No, procuré encontrar en la bibliografía trabajos que aluden a ese hecho, al hecho de que las palabras, los idiomas tienden a favorecer un patrón estructural número de sílabas y fónico en cuanto a dónde sitúa el acento principal en las palabras. Pero no es probablemente sea un criterio estadístico o cuantitativo de cuántas palabras, por comparación, en una lengua tienden a favorecer un tipo de patrón frente a otro. Pero nada más, no me he dedicado yo a averiguarlo, sino que he buscado en la bibliografía autores que sí han hecho labor investigadora sobre esas cuestiones. No es algo categórico, es decir, no puedo defender que sea ese el patrón, pero hay una tendencia a que en castellano la palabra típica sea llana, según me han dicho, que tengo entendido que en portugués también es así, igual que en inglés es una palabra monosílaba, solo a efectos de sonido, con esa estructura que les hablaba antes de una consonante vocal consonante, o sin la consonante inicial, o en italiano 3 sílabas. En fin, tendencias que muestran los idiomas en cuanto al patrón de estructura y de sonido, de acento prosódico en los términos. Y que eso, mi idea es que eso pudiese tener algún papel, jugar algún papel a la hora de explicar por qué ciertas palabras tienden a ser de una manera o tendemos a utilizar determinado vocabulario frente a otro. obrigada. Mais alguma questão? Aí na sala, o Julio Villa. Julio, Hola, buenas tardes.
espero que se me escuche bien. Muy obrigado, Francisco. Muchas gracias, Ruth, por organizar esta charla tan interesante y trilingüe. Yo tenía una pregunta / comentario que tiene que ver con el término COVID, ¿no? Y la tilde y cómo tiende a ser una palabra llana. He de reconocer que yo el término COVID con el acento en la segunda solo se lo he escuchado a Francisco, no estoy insinuando nada, pero no es muy común oír COVID, no, siempre COVID. Entonces me pregunto si esto es simplemente porque en inglés originalmente es COVID, con el acento ahí, ¿no? COVID, y en español simplemente se adaptó manteniendo el acento ahí. Quiero decir, es otra hipótesis, me imagino. Gracias. Gracias, Julio. Probablemente lo que ocurre es que si en español la pronunciación siendo como dices que en tu percepción es COVID, normalmente no lleva el acento gráfico. Lo cual, bueno, pues puede ser un poco confundente, ¿no? Porque escrita ya en letra minúscula está considerada como un término de nombre común. Entonces, si decimos COVID, acaba en D, con lo cual debería de llevar tilde, si lo escribimos correctamente. Entonces, bueno, nos estamos moviendo en un terreno, digamos, resbaladizo en este momento. No hay nada establecido más allá de lo que explica, de lo que recoge el diccionario de la lengua española, que, como se pudo ver, es en letra mayúscula, sin tilde y masculino y femenino, pero nada más. Entendemos que tendría que ser COVID si no lleva tilde, pero la gente dice COVID y dice COVID, hay de las dos formas, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía, pues eso, moviéndonos en un terreno nada asentado, ¿no? Y tampoco hay ningún término, ya digo, oficializado más allá del que vimos en el ejemplo del diccionario, ¿no? Y bueno, los hablantes decimos lo que decimos, pues COVID o COVID o la COVID y el COVID o la COVID, no sé. Muito obrigada. Mais alguma questão? Obrigada, Júlio. No comentário, não pode começar bem a linha. Passo a ler. Bonita partilha, muito obrigada. Não uma pergunta, mas um comentário. A respeito da Covid-19, já ouvi alguns amigos dizerem estou com convidada, usando o sufixo ado, ada, o que me pareceu muito interessante. Sí, muchas gracias. Convidado, como estoy resfriado, estoy convidado. Perfecto, o sea, sería un ejemplo de acomodar a un patrón sencillo que por analogía todos entendemos. Estoy resfriado, estoy covidado, es decir, tengo COVID o tengo COVID, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, ese es mi propósito, como los hablantes, cuando no tenemos un término, pero podemos expresarlo, haciendo que, acomodándolo a los mecanismos que la lengua nos ofrece con palabras ya establecidas. Muchas gracias a esta persona. Y teníamos a Raquel antes levantando la mano. Raquel, sem pássaro. Sem pássaros, sim, já tapei os pássaros. Olá, Francisco, boa tarde, obrigada pela palestra. Era só para aqui nesta achega do covidoso e covídico, convidado, dizer que o nosso primeiro ano, nós temos um dicionário eletrónico que é muito ágil a incluir palavras, incluiu covídico, mas não covidoso ou convidado. Não sei se a Ruth, no seu glossário, que é mais técnico, se tem mais alguma informação sobre como é que talvez os especialistas ou os mídia tratam as pessoas com Covid. A pergunta é para mim ou para o Francisco? No, bueno, é para ambos, é para ambos. Es curioso, ¿eh? Mi opción preferida era covídico. Covidoso, ¿no? Por el estigma del oso, ¿no? Que parece que lo asociamos al negativo, ¿no? Y las dos alternativas que nos ofrece la lengua española serían covídico y covidático. El problema de covidático en español es que, y esto nos lo recuerda Lázaro Carreter,
solo existe una palabra en castellano, en lengua española, que termina en ático, que es sinodático. Sinodático, referido a sínodo, y era un impuesto que tenían que pagar. Es una palabra totalmente residual, sinodático, como derivado de sínodo, ¿de acuerdo? Entonces, sidático no le gusta, quizá también con ese apoyo lexicográfico, solo existe una palabra derivada en ático, entonces, bueno, pues quizá no tampoco covidático, y nos quedamos con el covídico, que tiene las 4 sílabas, O, I y O, en estructura de espejo. Las estructuras de espejo también son bastante naturales. Tendemos a veces a hacer ese tipo de estructuras espejo, en sintaxis, pues en morfología también, y quizá, no sé, ya digo que porque me suena bien, ¿no?, la palabra, pero no más allá, no tengo más evidencia o más datos que estos. Pero es curioso lo que dice Raquel, en portugués también coincidente con este tipo de patrón. Técnicamente, alguien enfermo de Covid, em português... Nós fazemos a diferença, estamos a falar de questões de neologia. Sim, exato. Nós fazemos a diferença entre o que é um neologismo que surge em discurso para resolver um problema de comunicação, sim, e um neologismo que é um termo. Portanto, a diferença que fazemos é neologismo e neónimos. No caso do neónimo, nós temos que verificar se efetivamente existe um conceito que está por detrás, existe um traço ligado à doença, e em função dessa identificação vamos considerar que é um termo ou é uma unidade lexical. Por enquanto, essas situações, nós escrevemos um artigo sobre essas situações e nós julgamos que neste momento são neologismos de língua e que não vamos considerar terminológicos porque provavelmente não será uma terminologia que faz parte do discurso médico. Faz sim parte do discurso da comunicação social, faz parte do discurso da língua comum, mas terá perdido provavelmente o traço de especialidade. Estamos em fase morfologicamente é muito interessante essa situação porque o Covid acaba por termos uma unidade polilexical, que é uma redução, passa a acrónimo, do acrónimo passa a substantivo e do substantivo passa a formante, porque na realidade surge como a base da formação de uma palavra. Portanto, há todo um processo que estamos a avaliar e que precisamos de ter mais dados para confirmar estas observações que temos vindo a fazer. Es exactamente el mismo proceso que ocurrió con SIDA. SIDA originalmente es un acrónimo, se escribe en letra mayúscula, pasa a ser sustantivo común, entonces se escribe en letra minúscula ya, y precisamente SIDA está en la base de sidoso, sídico o sidático, es decir, ya se convierte en una raíz con la cual utilizamos para generar outro vocabulario. E a nossa, enquanto lexicógrafos, a questão é, claro, vamos registar no dicionário COVID com Covid, IPAN, e portanto consideramos um formante ou não. Portanto é essa a reflexão que se faz neste momento. Esto de COVID, que é interessante que ya nos olvidamos el 19. Originalmente era COVID-19 y ya el 19 no necesitamos 19, nos quedamos con la lexicalización de COVID como una palabra ya como eso, base, ¿no? Sustantivo comum de lengua Mas no nosso corpus, Covid-19 continua a ter a frequência mais alta. Mais alta do Covid-19. Sí. Portanto, uma coisa é o que se escreve e depois outra coisa é a oralidade. Exactamente. Como yo comenté en un momento de la conferencia, los boletines oficiales, en toda la documentación oficial, sigue apareciendo COVID-19 como término, digamos, de uso estándar a un nivel no oral del COVID, cuando hablamos de si un amigo o una amiga tiene COVID o no tiene COVID, sigue apareciendo con el 19 como término oficial, entre comillas, de uso general, ¿no? Pero que luego en el día a día, el 19 no lo decimos, ni escuchamos en la radio ni en la televisión, nos dicen COVID-19, COVID.
esta semana ha habido tantos muertos por COVID, ¿no? Pues nada más. Pero es muy interesante porque es lengua viva, viva, viva. Sim, sim. En fin, Raquel, Mais alguma, gracias. obrigada Raquel, mais alguma questão do público na sala? Não? Público online, alguma questão? Pronto, não havendo mais questões, quero agradecer ao professor ter dado esta conferência tão interessante. Quero agradecer ao público ter estado presente, tanto virtualmente como em presença, e ficamos a aguardar da próxima visita. Tá? Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Muito obrigado. Penso que alguém escreveu alguma coisa, só ia... muito bem. Muy bien. Pronto, muitíssimo obrigada Muchas gracias. e podemos ir